Hey, bienvenidos a Channel Geek. En este corto video les traigo los primeros spoilers del manga de One Piece 1159, titulado La Isla Fatídica. Vamos a darle play. Bueno, de entrada, en la mini historia de Yamato, este regresa a la capital de las flores. Y ya entrados un poquito en el tema, se nos notifica que Shaki fue secuestrada en Hachinosu, y obviamente esta noticia estremece a todo el mundo. Pero no solo eso, se nos revela quién fue el que la secuestró y por qué la secuestró. Nada más y nada menos que Ochoku, uno de los miembros de la tripulación de Rocks. Este fue quien la secuestró y la intercambió con el gobierno mundial por un poco de dinero. Y también se nos dice que el muy desgraciado mató a Don Marlon, uno de sus compañeros, cosa que hasta el momento solo habíamos visto con Teach. Después de esto, hace 38 años, nos cuenta el narrador, Garlin regresó a God Valley, y tal vez muchos habrán creído que al tener un hijo con una mujer de esta isla, tendría un poco de corazón este desgraciado, pero la cosa es que no. El muy maldito atacó a la madre de Shanks y Shamrock, porque quería llevarse a los niños con él a la Tierra Sagrada. Pero qué pedazo de basura es este tipo. Pero bueno, una parte importante de este pequeño spoilers y que muchos no nos esperábamos, me incluyo en ello, es que Dragón, el papá de Luffy, hijo de Monkey D. Garp, se encontraba también en God Valley en ese entonces. El título que portaba en aquella época era Soldado de la Marina. Y también por ese periodo, en esos momentos, Kuma, Ginny e Ivankov viajaban a God Valley en un barco de esclavos para que se celebrara este evento de los Tenryubitos. Y un joven Morgans, el amo y señor de las noticias de One Piece, se encargaba de filtrar la información de este evento a la isla pirata, por obvias razones. Como todos sabemos, Rocks ya se dirigía hacia God Valley, pero nunca supimos por qué. Algunos creímos que quería la Akuma no Mi que se encontraba en ese lugar, que ese era su principal propósito, pero wow, nada de eso, mis amigos. Mientras Rocks viajaba de nuevo a God Valley, se encontró con Harald, el rey de Elbaf, y durante este encuentro, Rocks se soltó. Le contó toda la verdad a Harald. Obviamente ya sabemos por lo que se nos reveló en el capítulo anterior que Rocks tenía una esposa y que esta mujer estaba embarazada. Y para ese entonces, al ser una persona tan buscada, Rocks temía por la seguridad de su familia. Así que creyendo que en su tierra natal estarían más seguros, envió a su mujer y a su hijo, en la actualidad Teach, a su tierra natal, que era God Valley. Sí, mis campeones. Rocks mandó a su mujer y a su hijo a God Valley, la isla que fue asediada por los Tenryubitos, los caballeros sagrados, miembros de la marina y este desgraciado de Saturn, donde fueron tomados como esclavos, como presas de juego, para ser erradicados por los Tenryubitos. En esta parte del spoiler se nos revela el verdadero nombre de Rocks, el cual es David D. Shebeck, y pertenece al clan Davy, que vivía con total discreción, tal vez por su reputación de peligro para el gobierno mundial o para Imu y Tierra Santa, etcétera, etcétera. Esta parte no es sorpresa para ninguno, bueno, eso creo, ya que el ancestro de Rocks era David D. Jones. Eso sí lo veía venir. Esto incrementa un poco el nivel de estatus de Marshall D. Teach, ya que su padre fue Rocks D. Shebeck o David D. Shebeck, y uno de sus ancestros es David D. Jones. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Tras la charla de Rocks y Harald, se dio un nuevo enfrentamiento en el cual Harald decidió perder para permitirle a Rocks que siguiese con su camino para que pudiera llegar a God Valley e intentara rescatar a su mujer y a su hijo. Aquí digamos que Harald recuperó un poco de prestigio, un poco de honor al dejarse vencer por Rocks para que éste pudiese ir a rescatar a su familia. Ahí recupera un poquito de honor. Pero bueno, el spoiler termina con el inicio del torneo en God Valley. Y como se dijo al principio del spoiler, Shaki fue secuestrada
Y algo que no sabíamos y que se venía presumiendo mucho en el manga era el gran tesoro, el gran premio de God Valley. Algunos pensaron que era la Akuma no Mi, pero al parecer todo indica que el gran premio era Shaki, la cual se le entregaría como esclava, obviamente, al ganador del torneo de God Valley. Y en esta última parte vemos a un pequeño Peach y a su madre, los cuales eran parte de los esclavos que iban a usar en el torneo. Ahora ya sabemos por qué razón David Dishevek o Rox Dishevek fue a librar una batalla en God Valley, obviamente para salvar a su familia. Pero, vuelvo a repetir, nadie se esperaba que Dragón se encontrara también en God Valley. Muchos ya decían que Shirohige Newgate era el que se iba a enfrentar contra Pigarland. Y lo que pasa aquí es que la mamá de Shanks y Shamrock, moribunda, es encontrada por Dragón, de alguna manera. Y esta le ruega, le suplica que salve a sus hijos. Prepárense porque esto sí va a estar brutal. Rox contra Roger y Garp, o al menos eso creemos, porque recuerden que Roger estaba por ese entonces todavía un poquito enamorado de Shaki. Tal vez podría ser que Rox, Roger y Garp tuvieran una especie de tregua, alianza. No creo, pero es posible. En cuanto al posible enfrentamiento de Dragón contra Pigarland, este podría haber marcado el inicio de los revolucionarios. Esta podría haber sido la razón por la cual Dragón abandonó la marina y dedicó su vida entera a derrocar a este gobierno mundial tan cruel y malvado. Esto sí lo quiero ver. Pero esperemos a que salgan los spoilers completos y obviamente esperemos a que salga el capítulo 1159 de One Piece. Espero que este pequeño video sacie su sed, su hambre de One Piece por esta semana hasta que se publique el capítulo completo. Pero bueno, esto es Channel Geek y nos vemos en otra ocasión.